Buenos días a todos y todas. Vamos a comenzar la primera clase del curso de Biología Vegetal. Sí, tuve que hacer como la presentación otra vez, porque empecé a grabar la clase, espero que estén todos de acuerdo, y después voy a dejar esta clase subida a YouTube, va a estar abierta, y voy a mandar el link después de YouTube. Hoy día vamos a hablar sobre The Origin of Life. ¿Vieron la película de los Monty Python, The Meaning of Life? Si no la han visto, es lo primero que tienen que hacer después de esta clase. ¿Ya? Origen de la vida. Vamos a partir hablando sobre un poco de origen del universo. Eh, Básicamente, el universo, en las teorías que hoy día dan vuelta, porque recuerden que nadie estuvo ahí, sino que hay cierta información que nos permite presumir que en algún momento todo el universo estuvo condensado en un punto geométrico muy denso, donde básicamente toda la materia del universo y la energía del universo estaba en un punto único. A eso se le llama teoría de la singularidad, ¿ya? En ese punto único, imagínense lo apretado que estaban las cosas ahí. Por supuesto que no existía ni la materia ni las fuerzas físicas que existen en el universo hoy en día. Era una condición que no responde a la lógica de la física normal, ¿ya? No había nada átomo ni nada. O sea, era una cuestión rarísima que nadie sabe qué era. Pero era una cosa extraña, ¿ya? Y, como dice la canción de Big Bang Theory, ¡pum!, explotó, ¿ya? Y esta fuerza única de ese momento pre-universo se supone que explotó en lo que se llama hoy día Big Bang y que expandió el universo en 3 dimensiones y tiempo, y se crearon las fuerzas físicas que nosotros conocemos hoy en día. Las fuerzas, ¿no es cierto?, gravitacionales, las fuerzas electromagnéticas, todas esas fuerzas que están en el universo se crearon en ese momento del Big Bang. Y lo curioso, lo loco, es que el universo podría haberse expandido en 2 dimensiones. A priori, no hay nada que hubiese obligado a que el universo se expanda en 3 dimensiones y tiempo. Podría haberse expandido en 3 dimensiones sin tiempo, o en 2 dimensiones, o en una dimensión. Y si fueran 2 dimensiones, hoy día seríamos como planos. O sea, bueno, no sé, capaz que no existiría la vida, pero podríamos hacer así como los monos animados planos, de lado, ¿sí? Sin altura. Pero el universo, de hecho, se expandió en 3 dimensiones y tiempo, y estamos ahora como estamos, ¿ya? Eh, Acá tenemos un esquema que muestra cómo era la historia, ¿ya? No sabemos mucho de esta parte como de muy atrás, ¿ya? Y hay vestigios en la radiación cósmica de fondo, podemos ir siguiendo cada vez más atrás, cada vez más atrás. Y a medida que aumenta la tecnología, podemos ir cada vez un poquito más atrás, ¿ya? Del universo. Y tenemos una idea más o menos de cuánto tiempo. Estamos hablando de hace mucho tiempo atrás, como más o menos 15.000 millones de años, ¿sí? Cuando ocurre el Big Bang, en los primeros, fíjense, 10 elevado a menos 43 segundos, ¿saben? Sí, vestigios de radiación, efectivamente. 10 elevado a menos 43 segundos es 0,43 ceros 1, ¿ya? Eso es súper poco, ¿ya? Y en ese momento, la temperatura del universo promedio era de 10 elevado a 32 grados. ¿Cachan lo que es 10 elevado a 32 grados? Es una cuestión que no tiene como sentido así mental, porque ya, a esa temperatura, 10 elevado a 32, claro, más o menos. Que terrible los Andes. Un día fui, me bajé del auto, fue como que me cayera así me cayera la atmósfera encima, así. Bueno, imagínense 10 elevado a 32 son miles de billones de grados. Una cuestión que no tiene, es absurda. Y en esas condiciones no se puede condensar la materia, porque la materia es energía. ¿Se acuerdan de Einstein que dice E igual mc cuadrado? Y en ese momento la cuestión es que era tan caliente
que la energía no se condensaba en materia, ¿ya? Es una opción loquísima. A medida que pasa el tiempo, ya estamos en los 10 elevado a menos 34 segundos, comienzan a enfriarse, ya estaba súper helado, estaba a 10 elevado a 27 grados, o no sé cuántos millones de millones, y empiezan a aparecer algunas partículas subatómicas, ¿ya? Que tienen fuerza. Ya más o menos alrededor de los 10 elevado a menos 4 segundos, aparecen las primeras partículas atómicas ya complejas como los protones, neutrones y mesones. Antes de eso, teníamos partículas subatómicas como los quarks, los positrones y los electrones, ¿ya? Después de eso se condensan exacto. Después de eso se condensan ya a partículas atómicas propiamente tales como los protones, neutrones y mesones, ¿ya? Una vez que esto se enfría más todavía, ya alrededor de los 3 minutos, fíjense, 3 minutos después del Big Bang, comienza a existir la primera materia, los primeros elementos químicos propiamente tal, y comienza a ver lo que más hay es hidrógeno, ¿ya? En ese momento había puro hidrógeno, pero algunos átomos de hidrógeno, también deuterio, que son algunos isótopos del hidrógeno. Y empiezan a chocar, y el hidrógeno es 1, ¿cierto? Con otro hidrógeno que es 1, tiene peso atómico 1, y dos núcleos de hidrógeno chocaban y se fusionaban en helio. Sí, ¿ya? Y se fusionaban en helio. Y el helio empezaba a chocar y empezaban a formar litio y otro tipo de cuestiones más complejas, ¿ya? Por estos choques atómicos se forman los primeros átomos complejos, pero solamente los más livianos, ¿ya? Y lo que más había en el universo, y de hecho lo que más hay en el universo hasta hoy en día, es primero vacío, segundo hidrógeno, ¿ya? Y tercero helio, y de ahí los otros elementos. ¿Qué pasó? La materia se empezó a condensar, el universo se empezó a expandir, ¿cierto? Y se empezó a enfriar, y fíjense, ya después de 300.000 años, la temperatura promedio del universo eran 6.000 grados, ya estaba helado, ¿cierto? Después de 1.000 millones de años, la temperatura era 18 grados, y la temperatura actual promedio del universo es casi alrededor de los 0 grados Kelvin. O sea, cerca del cero absoluto. La temperatura promedio del universo es cercana al cero absoluto, ¿ya? ¿What? Sí, pues si piensas que lo que más hay en el universo es nada, y tienes, de repente hay una estrella que está como a, no sé, pues, 1.000.000 de grados, pero tiene billones de kilómetros en que de esa estrella y otra estrella no hay nada, pues, y está a 0 grados, casi 0 grados. Loco, pero cierto. Bueno, la cosa es que la materia se empezó a condensar y se empezaron a formar nubes, ¿ya? De estos elementos, nubes que por las propiedades de atracción, ¿no es cierto?, de la masa y gravedad, comenzaron a colapsar y formar estrellas, ¿sí? Y ahí comienza toda esta historia de la formación de los átomos más complejos. ¿Por qué? Porque básicamente las estrellas son reactores de fusión nuclear. Y lo que hacen es primero quemar el hidrógeno y forman helio. Después se quema el helio y forman elementos más pesados. Así, estas reacciones de fusión son exergónicas y van produciendo energía y calor, ¿cierto? En el núcleo de estas estrellas. Hasta que se llega al fierro. Y el fierro, no me pregunten por qué, porque eso, la explicación es físico-química y yo ahí no cacho mucho, pero lo que sí sé es que el fierro, cuando una estrella llega a quemar hasta el fierro, o sea, van produciéndose la fusión de los átomos hasta formar átomos más pesados hasta llegar al fierro. Y cuando se produce el fierro, deja de ser una reacción exergónica y se vuelve una reacción endergónica. ¿Y qué es lo que pasa? Estas explosiones nucleares mantienen las estrellas, ¿no es cierto?, funcionando. Y cuando se llega al fierro, como deja de producirse calor y energía hacia afuera, se produce el colapso gravitacional y la estrella se colapsa hacia adentro, ¿ya? Cuando es de fierro, eso pasa en millones de años, por supuesto, no es que sea como un 2, 3 ya. Colapsa hacia adentro, se genera una cuestión supermasiva, sí, el espacio, puro vacío negro absoluto. Vean The Expanse, ¿la han visto o lo han leído? Yo me leí los libros y después vi la serie, pero bueno, la cosa es que colapsa hacia adentro
colapsa hacia adentro y se generan los que se llaman supernovas o estrellas de neutrinos y otro tipo de cuestiones. Y en las estrellas de neutrinos o las explosiones de la supernova se genera una energía suficiente para saltar del fierro a elementos más complejos. ¿Ya? Entonces, literalmente, todos los elementos más pesados que el fierro, o sea, todos los elementos hasta el fierro provienen de la reacción interna de una estrella, del núcleo de una estrella. El hidrógeno proviene del origen, ¿cierto? Y de ahí todo lo otro proviene de la... Y el oro es exactamente, el oro proviene de una supernova. Así que, por ejemplo, Nibelungen Ringen, ¿cierto? Este niño, sí, pues la estrella explota, una supernova explota y chao, y dispersa sus átomos para todos lados. Entonces, básicamente, todo el oro que nosotros tenemos en la Tierra proviene de un evento de supernova de alguna parte del universo en algún momento de, qué sé yo. ¿Está? Qué fuerte, sí, pues. Y nosotros, bueno, los átomos como el carbono provienen de los núcleos de estrellas, pero todos los átomos más complejos, claro, como dice el famoso Massa, ¿cierto? Que le gusta decir somos polvo de estrella y toda la onda. Eso es en el sentido más literal, porque literalmente somos polvo de estrella. The Expanse, es un libro de ciencia ficción. Me gusta la ciencia ficción y fantasía. Es de James Corey, o Corey, creo que es Corey. Bueno, The Expanse. Hay una serie, y la serie es súper buena, pero el libro es muy, muy bacán. ¿Ya? Hasta el momento hay 8 libros en la serie, y yo, por supuesto ya me leí los 8. Y nada, pues, o sea, todos tenemos un hobby para no convertirnos en The Shining y ¿cachai? Llegar ahí con una metralleta y matar a todo el mundo. No, entonces uno tiene que tener un hobby para que su mente se ventile, ¿cierto? Tal cual. Entonces, en mi caso es la ciencia ficción, la literatura de fantasía y los juegos de play. Con eso yo me mantengo ahí eh, saneado, ¿cierto? Es como una especie de ventilador que... Ya. Entonces, ¿dónde estamos ahora? Estamos en un universo que está básicamente casi a 0 grados y como sigue en expansión, lo que algunos científicos predicen es que va a llegar un momento que esa expansión y ese enfriamiento que es progresivo va a llegar a 0 y se va a producir lo que se llama la muerte térmica del universo, que es básicamente que cuando lleguemos al 0, en el 0 absoluto no hay movimiento atómico, no hay movimiento de las partículas de un átomo, entonces básicamente el universo se queda 1, 2, 3, ya. Así. O sea, imagínense lo que significa que los átomos no se muevan. Ahora, por supuesto, eh, eso va a suceder en millones y millones, ya nosotros no ni vamos a estar, o sea, no va a existir ni el sol, entonces da lo mismo, pero como ejercicio mental es loco, ¿ya? Aquí tenemos una tabla periódica de los elementos y que nos dice de dónde viene la cuestión. Entonces, aquí viene del Big Bang, el hidrógeno y el helio, ¿ya? Oye, eso de la materia oscura, a todo esto el otro día hubo otra charla que me parece que tampoco fueron, eh, que la materia oscura tiene masa, tiene gravedad, pero no interactúa con la materia normal. O sea, pasa de largo. O sea, imagínense algo que tiene masa y que no interactúa con la materia normal. Es una cuestión así, pero ¿what? Sí, es loco. Bueno, pero entonces, aquí tenemos una tabla de los elementos y de dónde vienen. Entonces, este y este vienen del Big Bang. Después, todos estos verdes vienen de estrellas, ¿no es cierto? Que en los núcleos de estrellas poco masivas, los que están en como, ¿qué será? Naranjo, amarillo, no sé, como el oxígeno, por ejemplo, vienen de estrellas masivas que explotan, es decir, supernova. Estos que están como en morado vienen por la fisión por rayos cósmicos, estas por la fusión de estrellas de neutrinos, esto como por ejemplo el plomo, ¿ya? El xenón, ¿ya? Y estas de enanas blancas que explotan, ya esas son ultra energéticas, unas cuestiones rarísimas, y los que están como en gris son sintéticos hechos por humanos.
¿ya? Como el einstenio, ¿no es cierto? Y otros que fueron sintetizados nomás. Esto básicamente en un acelerador de partículas agarran a martillazo los núcleos de elementos pesados y los empiezan a pegar hasta que se les pega y hacen otra cosa, ¿ya? Claro, no miti-miti es porque pues, vienen de ambas fuentes, ¿cachai? De ambos lados, digamos. Ya. Entonces, lo que nosotros teníamos es un universo, ¿no es cierto?, con nubes de gases que se condensan, que explotan estrellas y que salta materia para todos lados. Esa materia, de alguna manera, cuando hay mucha materia junta, empieza a agruparse por estas fuerzas de reacción gravitacional y hay fuerzas de chicas que son de repulsión, un balance entre eso, y finalmente estas nubes se condensan formando estrellas. Estas estrellas generalmente se mueven y este movimiento dispersa, chorrea un poco de materia y que se enfría y forma planetas. Y así nosotros tenemos un sistema solar con una estrella que es más bien de las chicas, de las rascas, ¿no es cierto? Y menos mal porque no estaríamos cocinados. Es una estrella que es más o menos chica y nosotros somos el tercer planeta, igual que los Thundercats, estamos en el tercer planeta. Y este planeta se enfrió, al principio era una bola incandescente, ¿cierto? Se cree que la luna es un pedazo que chocó y se salió para el lado, ¿no es cierto? Y se formó la luna. La misma rotación forma que estas cosas sean circulares, es una cosa geométrica que tiene que ver con, no sé, por ejemplo, por qué uno hace una burbuja y es circular, etcétera. Hay una serie de fenómenos matemáticos que explican también la geometría, pero esta misma rotación hace que las cosas sean medio esféricas. Eh, Toma eso, tierra planista. No, bueno, y la Tierra, ¿cómo era la Tierra inicial? ¿Cómo era la Tierra inicial? Era básicamente caliente y en la atmósfera, ¿qué cosas no había en la atmósfera? Oxígeno, no había oxígeno. Había nitrógeno, había amonio, ¿cierto? Había metano, sí. Y había así tormentas, era un ambiente totalmente no buena onda, ¿ya? Obviamente esto se siguió enfriando y producto de ciertas reacciones finalmente se formó agua, ¿ya? Mordor, claro, era como Mordor. Se formó agua, ¿ya? Y esa agua se condensó en ciertas depresiones, ¿no? Ciertas geográficas, y se formaron los primeros protomares, ¿ya? ¿Qué pasó en estos protomares? Ahí se originó la vida, en los fondos marinos. ¿Y por qué en los fondos marinos? Vamos a explicar. Bueno, uno de los primeros gallos que se dedicó a estudiar el fenómeno del origen de la vida fue Alexander Oparin, y en 1938 postula The Origin of Life, el origen de la vida. Él hizo un experimento super guau que, bueno, hay un montón de cometas de hielo, ¿ya? No sé, es que ojo, que yo no soy físico, ni astrónomo, ni nada, entonces, yo sí sé que hay un montón de cometas que son básicamente hielo y que pueden haber chocado la Tierra y pueden haber aportado el agua de la Tierra, pero no te podría decir a ciencia cierta si todo el agua viene de ahí, parte del agua viene de ahí. En esa época no había atmósfera en la Tierra primero no había atmósfera y estaba sujeta a muchos choques astronómicos con asteroides o con partículas y cosas que llegaran a la Tierra. Entonces, es muy probable que hubiera un gran aporte extra terrestre, incluso extrasolar, de materia al planeta en esa fase inicial, ¿ya? Ahora tenemos una atmósfera súper bacana, así que igual casi todos los asteroides se queman antes de entrar. Igual, no sé si vieron estas 1000 formas de morir, un programa que dan, que hay un gallo que efectivamente le llegó un asteroide, que estaba parado así en un carrete. Claro, y el asteroide se degradó en la atmósfera, pero una partícula alcanzó a llegar abajo y lo atravesó, le llegó un asteroide. Ese sí que estaba pedido así por el universo. Como que el universo dijo, mataron a Kenny, claro. El objeto. Destino final 8. Bueno, ¿qué pasó con Oparin? Oparin lo que hizo fue un experimento que logró sintetizar moléculas orgánicas a partir de cosas inorgánicas y en el fondo trató de emular las condiciones que podrían haber existido en este protomar, ¿ya?
¿Y qué es lo que tenía? Básicamente tenía agüita, ¿cierto? Tenía agüita, o sea, tenía aquí gases de hidrógeno, tenía amonio, tenía agua y metano, y le puso electricidad, ¿ya? Corriente eléctrica que pueden imitar como un rayo o algo así, ¿cierto? Después de eso, lo que sale de aquí, ¿no es cierto?, se enfría, ¿ya? Y lo que se enfriaba después, podía como recogerlo y logró producir amoníaco, ¿ya? Que es un compuesto orgánico. Entonces, logró sintetizar un compuesto orgánico a partir de moléculas inorgánicas, ¿ya? Bueno, el metano es orgánico en el sentido químico, pero no es una molécula aparte de las cosas vivas, digamos, ¿ya? ¿Cacha? Entonces, este gallo, entonces se supone que más o menos esta era la atmósfera primigenia, ¿cierto? Con metano, con vapor de agua, con amonio, con hidrógeno, y logró hacer amoníaco, ¿ya? En estas cosas. Bueno, ¿y cómo era la historia? Obviamente esto ocurrió en los fondos marinos. ¿Y por qué en los fondos marinos? Bueno, le partía, no sé si ustedes saben, pero toda la vida orgánica son compuestos reducidos. Y todo el resto del planeta, que está lleno de oxígeno, es un ambiente que es oxidante. Y básicamente la vida en la Tierra es una lucha antientrópica contra la oxidación, ¿ya? Entonces, todo te quiere oxidar y tú, que estás vivo, estás hecho de puras moléculas reducidas, ¿ya? Entonces, es muy loco. Todos los compuestos carbonados, por ejemplo, son compuestos reducidos. El CO2, ¿cómo está en la atmósfera? O sea, el carbono está en la atmósfera como CO2, es la forma más oxidada. Y todas las moléculas orgánicas son moléculas de carbono con carbono o carbono con hidrógeno, que es una forma más reducida. Entonces, lo primero es que esto se formó en el fondo marino. ¿Y por qué en el fondo marino? ¿Por qué no en el cuerpo de agua, sino que pegado al fondo? ¿Ya? Y esto tiene que ver con pensamiento 3D, a ver si se le... Una cosa por el calor, porque habían fuentes, en el fondo, la fuente de energía aquí no era el sol, sino que la fuente de energía para la vida inicial fueron volcanes submarinos, ¿ya? Y lo segundo es que en estas cosas submarinas, aparte de calor, como fuentes de energía, como calor, se eliminaban compuestos reductores, ¿ya? Y esos compuestos reductores proveían energía química para que hubieran moléculas orgánicas complejas, porque todas esas moléculas orgánicas complejas son reducidas, y en el ambiente este era oxidante, ¿sí? Acá no había oxígeno arriba, entonces no, ¿cachai? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Otro detalle, que en el cuerpo de agua, es 3D, ¿ya? Y piensen que estamos hablando de las primeras moléculas que se formaron. En un ambiente 3D, piensen en las probabilidades de que una molécula se encuentre con otra molécula e interactúe en un ambiente 3D en el mar. El día que eso se van a encontrar. O sea, probabilísticamente es muy improbable, ¿ya? En cambio, cuando tú tienes una superficie y te reduces a 2D, o sea, a un plano, y tienes una fuente de energía, la probabilidad espacial de que dos moléculas quedaran cerca y pudieran interactuar y pudieran formar moléculas de a poco más complejas es mucho más alta porque tienes una dimensión menos. O sea, por ejemplo, en una línea, dos puntos, pero si esos dos puntos los pongo en un plano, pueden quedar mucho más lejos. Y si los pongo en 3D, pueden quedar lejos. O sea, probabilísticamente, que dos puntos choquen en un cubo no es lo mismo que en un plano y no es lo mismo que en una línea. Yo sé que esto ya nos fuimos haciendo una... Sí, pero este pensamiento como lógico, matemático, espacial, geométrico de la vida, créanme que es importante en biología. ¿Ya? Hay toda una línea de la biología que se llama biomecánica, que estudia estos aspectos como de la física y la biología. ¿Sí? Pero eso, entonces, pegado a la superficie, pegado al suelo, porque ahí la probabilidad de que cosas interactuaran era mucho mayor, tenía una fuente de energía que emitía calor y además emitía compuestos que eran reductores, ¿ya? Entonces, básicamente, las primeras cosas orgánicas se formaron en este tipo de ambiente. Claro. Menos mal, pensé que ibas a hacer otra analogía con lo del metro, pero no quiero. Ya. Aquí tenemos, entonces, ¿qué es lo que pasó primero? En la primera tierra teníamos arcillas,
en el fondo marino, y teníamos este tipo de moléculas, ¿ya? Y, ¿qué es lo que pasa primero? Estas moléculas se empiezan a autoensamblar, ¿ya? Autoensamblar y se empiezan a formar las primeras cadenas lipídicas, por ejemplo. ¿Y cuál es la gracia de estas cadenas lipídicas? Son cadenas de carbono reducido. Y eventualmente, por las propiedades que tienen, si eso se cortaba, como son lipofóbicas, o sea, son lipofílicas, son hidrofóbicas, se autoplegaban formando una superficie de mínima relación superficie-volumen respecto al entorno que era de agua. Y eso lo que forma es una micela, una bolita. De nuevo, hay una cuestión geométrica ahí. Entonces, ¿cuál es la forma que opone la mínima resistencia y la relación superficie-volumen? La esfera. Por eso se formaban estas vesículas que eran pelotitas. ¿Ya? Los primeros aminoácidos, qué sé yo. ¿Ya? Todo esto, no sé si han escuchado ahora de lo que se llaman propiedades emergentes. Ya. Entonces, tenemos aquí una serie de compuestos, ¿ya? Pero resulta que estos compuestos se fueron organizando y ensamblando, estoy hablando de miles de años, millones de años, ¿ya? Y eventualmente se combinaron los envoltorios, ¿no es cierto?, con los contenidos, hasta lograr una especie de organización donde teníamos este tipo de micelia, ¿no es cierto?, con algún tipo autocatalítico, ¿ya? Donde teníamos péptidos, teníamos RNA, toda la primera vía inicial era vía de RNA, por si acaso. El DNA es posterior. Y tenemos entonces una envoltura. ¿Cuál es la gracia de la envoltura? Esto es clave para la vida. Todas las cosas vivas definen el yo del no yo. Todas las cosas vivas lo que tienen es una barrera que delimita lo que es interno del medio externo. Porque si es lo mismo adentro que afuera, entonces es afuera, es nada, no está vivo. Toda la vida lo que hace es poner un límite que rompe el deseo, como dice al este, un límite, y ese límite define un interior que no es igual que el exterior. Y aparte de eso, al delimitar este límite y generar un ambiente interno, todas las moléculas que están en ese ambiente interno, probabilísticamente, es mucho más probable que interactúen que si estuvieran repartidas por el universo. ¿Ya? ¿Y qué es lo que se llama propiedades emergentes? Es que si yo agarro, ¿no es cierto?, un tubo con ADN, un tubo con fosfolípidos, ¿no es cierto?, un tubo con proteína, los mezclo así, les hago así, los pongo la batidora, en la juguera, los pongo al horno, los pongo en el refri y los tago así y no tengo una célula. A pesar de que ponga todos los componentes, no tengo una célula. Y si agarro los átomos, ¿no es cierto?, que forman la materia orgánica, chomps, ¿no es cierto?, chomp K, todos los átomos que forman la materia orgánica, y los pongo en un horno, tampoco me sale una proteína. A eso se le llaman propiedades emergentes, porque cuando uno salta desde los átomos a las moléculas orgánicas, hay un salto de complejidad que no se puede explicar simplemente por la suma de sus partes. Y cuando yo tengo nucleótidos, aminoácidos, péptidos, lípidos por separado, tampoco me pueden explicar por separado lo que se forma al formar una célula. Hay un salto de complejidad y de función que no es solo la suma de las partes, es más que la suma de las partes. A eso se llaman propiedades emergentes. ¿Ya? Y lo mismo pasa cuando salto de una célula a un tejido o de un tejido a un organismo completo. Incluso también cuando paso de un organismo completo a una sociedad. Hay propiedades que solo aparecen en este nuevo orden de organización. ¿Ya? Que sí. Bueno. Y finalmente se forma esta cosa, ¿no es cierto?, con una membrana o un límite y una parte interna, y vamos a tener moléculas que permiten la autoperpetuación, que son autorreplicativas, ¿ya? Y algunas que son catalíticas, que producen reacciones químicas, aceleran reacciones químicas. Y ahí vamos a tener finalmente una cosa inicial que se llama LUCA. ¿Ya? ¿Alguien sabe lo que significa LUCA? No me digan 1.000 pesos. ¿Ya? En este contexto, ¿qué se llama LUCA? Se llama Last Unknown Common Ancestor.
Claro, es como sabemos que toda la vida en la Tierra comparte elementos como membranas de fosfolípidos, ADN, ribosomas, de algún tipo, ¿no es cierto? Proteína. Todos tienen el mismo modelo. Y lo que tienes ahí después es variantes de ese modelo original. Entonces, lo que se asume es que cuando se originó la vida, se originó un ancestro único, un solo tipo de modelo de vida, que es Luca. Last unknown common ancestor. O sea, el último que hay, el ancestro común de toda la vida. ¿Ya? El ancestro común de todos. Y lo curioso es que por este lado tenemos las bacterias y por este lado tenemos las arqueas. ¿Ya? Y en la filogenia de las arqueas y las bacterias hubo cruces, y en este cruce de fusión de las arqueas y las bacterias salieron los eucariontes. Y los eucariontes tienen cosas de las arqueas y cosas de las bacterias, y ahí hay unos con 8 y todos con todo, y hay es como poliamor, ¿cachai? Hay toda una onda aquí de que, olvídense, ¿ya? La fotosíntesis, por ejemplo, se inventa las bacterias. Claro, sí. La fotosíntesis, la fototrofía se inventa aquí en las bacterias, ¿ya? Pero por estas cosas de endosimbiosis salen después para allá, para las plantas, ¿ya? Aquí, origen nuclear de los genes, metanogénesis, una serie de cuestiones súper locas. Bueno, pero, claro, los priones básicamente son proteínas autorreplicantes, ¿ya? Proteínas autorreplicantes. Ahora, yo no soy biólogo molecular. No, es teórico, es teórico. Es como decir, sabemos que el origen es común, entonces este origen común tiene que haber sido esto, y lo que se hace es como tratar de ver las características que tenía este Luca. Se sabe, por ejemplo, que tenía que tener proteínas y enzimas que hicieran reacciones bioquímicas. Se sabe que tenía que tener algún tipo de información autorreplicable como RNA. Se sabe que tenía que tener una delimitación, una membrana que dijera esto es adentro y esto es afuera. Eso. ¿Cachai? No, no es que se sepa qué es o haya un fósil, no, sino que es teórico y eso. Ya, entonces, como dice Hathaway, what is love? Pero en este caso, what is life? Porque estamos hablando del origen de la vida. Pero, ¿qué es la vida, po? Porque convengamos que las cosas no existen per se. Los humanos nosotros le atribuimos definiciones. ¿Ya? Entonces, la vida es lo que nosotros decimos que es. No sé si me explico. Nosotros que estudiamos la vida, vamos a definir qué es la vida. Y la definición, a pesar de que parece como obvia, es totalmente artificial. ¿Ya? Baby, don't hurt. Esa misma, esa es. Por ejemplo, una definición puede ser fisiológica. Un organismo vivo está compuesto de materia orgánica, o sea, de chomps, y debe ser capaz de metabolizar, excretar, reproducirse, responder a estímulos. Por ejemplo, esa podría ser una definición, ¿cierto? Entonces, a lo mejor un virus no cae dentro de eso, no es vivo. Una división metabólica es lo que yo les hablaba, es súper importante la definición de una frontera que delimita el para adentro y el para afuera. ¿Ya? Eso es clave en la vida, es lo que delimita un medio interno y un extra que es externo. Y que intercambia energía y materia con este medio, pero sin alterarse. Así, chilling out, no te alteres, sin alterarse. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una célula y tiene esta membrana, y esto define un medio interno, y eso. No, pues no sería vivo porque no se reproduce, qué sé yo. El, 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 el virus es una cuestión que es muy... Recuerden que esto es arbitrario, o sea, dependiendo de esos criterios uno podría decir que sí o que no, porque uno podría decir que básicamente un virus es una máquina de moléculas orgánicas. Eso es como un nanorobot, ¿ya? Una definición bioquímica
es que todo organismo tiene información hereditaria, ácidos nucleicos, que controla el metabolismo celular a través de una maquinaria enzimática que controla, o sea, básicamente cosas con ADN, ¿sí? Y de todo este rollo aparece, de estas definiciones de vida, una cosa que aparece es que es la famosa teoría celular, de que la célula es la unidad fundamental de todo ser viviente y todo ser viviente está formado por células. Y de acuerdo con esto, entonces un virus no es, ¿ya? ¿De dónde viene esta cosa de la teoría celular? Recuerden que en biología y en todas las ciencias es muy importante conocer la historia, porque lo que nosotros entendemos como realidad, como hechos, hace 100 años no eran así. Y es una cosa que uno tiene que entender, que cuando uno iba a la universidad en el pasado, le enseñaban como verdad absoluta cosas que hoy día sabemos que son nada que ver, ¿ya? Y eso es loco. Aquí tenemos a Robert Hooke, que nos mira coquetamente. ¿Y por qué Robert Hooke? ¿Por qué tengo ahí a Robert Hooke que está pensando en un corcho? Este es su libro, que por si acaso lo tengo en PDF si a alguien le interesa. ¿Por qué Robert Hooke en 1665 mirando coquetamente? Exactamente, porque Sir Robert Hooke lo que hizo fue mirar corcho al microscopio, ¿ya? Y vio, ¿qué vio? Vio a Link, vio a Zelda, ¿cierto? No, vio una celda, vio como panales así de abeja, ¿no es cierto? Celdillas, ¿ya? Y esas celdas, en inglés, es cell, que después se tradujo de vuelta como célula, ¿ya? Entonces, Robert Hooke acuñó por primera vez el concepto, el término célula. Es decir, piénsenlo, en 1665 no existían las células. No existían las células. ¿Cachai lo que significa eso? Es loco, pero es cierto. En 1660, digamos, no habían células. Bueno, obviamente fue avanzando la tecnología, ¿ya? Y ahí tenemos a Leeuwenhoek, ¿no es cierto? Cualquier estilo su bigote. Por supuesto, en esa época se usaban pelucas porque la gente tenía muchos piojos y se pelaba. Entonces usaban estas pelucas porque... y este loco dedicó su vida a mejorar las técnicas de microscopía, mirar algunas cosas al microscopio y describió y miró espermatozoides. ¿Ya? Todos tenemos una vocación en la vida y su vocación era mirar espermios de distintos animales y los dibujaba. ¿Ya? Entonces hubo aquí avances en la cosa celular porque hubo avances en cómo se describían algunos tipos celulares, etc. Sí. Y aquí tenemos, fíjense, 200 años después, Robert Brown, este tiene como cara de brígido, ¿sí? Robert Brown como cara de que si vaya a su clase anda de contestar mal, así, no, mal. Robert Brown, con técnicas de tinción y nuevas técnicas de microscopía, cachó que en las células había una cosa y le puso núcleo. De nuevo, piensen esto. En 1800, 30 años antes, las células no tenían núcleo. Nadie en el planeta sabía que había núcleos. No existía ni siquiera la palabra núcleo de célula. Loco. O sea, las células no tuvieron núcleo en 1831. De ahí para adelante. De ahí para adelante tienen núcleo, de ahí para atrás no había núcleo, las células. Y este luego logró entonces describir los núcleos de las células. Y finalmente, ¿no es cierto?, después de toda esta información previa de desarrollo de la microscopía, Schleiden, Schwann y Virchow, yo por supuesto no sé alemán ni mucho menos, entonces no sé cómo se pronuncia, pero supongo que es algo así. Lo único que sé es decir, das gute Bier, ¿cierto? Ich liebe den, Schweinehund, y esas cosas así, pero aparte de eso, Scheidenfraus, pero no sé más. Hallo, sí. Ich bin Christian. Claro. ¿Cómo se llama? Kraftwerk. No, ¿cómo se llaman estos alemanes? Rammstein.
Esos son buenos Rammstein. Ya, danke, sí. Weissenbier. Bueno, estos gallos plantearon la teoría celular, ¿ya? Que por su... Du hast, Sigmundus Creatus, al otro día vi el final. Sí, no me gustó tanto, lo encontré, lo que se fueron como en la romántica. Sí, Die Bardi. Bueno, hay que decir que el alemán es muy complejo. Yo tengo un amigo que está ahora en Alemania, que es científico, que pololea con una alemana, me dice que ni siquiera la alemana que nació en Alemania sabe alemán. O sea, que la gente, que el alemán es tan complejo que olvídate, es muy, sí, es cuático. Ya. Bueno, teoría celular, todos los seres vivos están formados por al menos una célula, entonces eso excluiría a los virus. Todas las reacciones químicas del organismo ocurren dentro de las células, cosa que es más o menos cierta porque, por ejemplo, algunos hongos digieren extracelular. Pero bueno, piensan que esto es del año del peso. O sea, todas las células se originan de una célula preexistente y esto genera la paradoja infinita del huevo y la gallina. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Entonces ya, toda la célula viene de una célula. ¿Y dónde viene esa célula? De otra célula. Y así como infinito. Entonces no responde la pregunta del origen, ¿cierto? Sino que como que tira la pelota para atrás y dice, bueno, no sé, pues habrá otra célula más allá. Y cada célula es como la entidad, ¿no es cierto?, independiente que tiene información hereditaria y que se transmite esta información genética. Sí, pues la primera célula es Luca. My name is Luca. Bueno, las células vienen en varios sabores. En el colegio, usualmente, ¿no es cierto?, las separan en dos sabores, procarionte y eucarionte, ¿ya? Porque sí, claro, exactamente. Es como, y la respuesta del huevo de la gallina a todo esto es evidentemente que el huevo, porque el huevo aparece con los reptiles millones de años antes que las aves, pues, así que sí, era el huevo. Pero ya, procariontes y eucariontes, dos sabores de esta cosa, y la diferencia principal, ¿no es cierto?, que les ven en el colegio es que esto no tiene núcleo con membrana y esto sí. Pero hay más diferencias. En general, los eucariontes tienen un ADN que es lineal en el núcleo y los procariontes un ADN circular sin núcleo, sin sistema de endomembrana, ¿ya? En los eucariontes hay mitocondrias y cloroplastos en algunos eucariontes y en los procariontes no hay mitocondrias ni cloroplastos, sino que básicamente la membrana interna se dobla así y hace como unos pedazos de mitocondria y pedazos de cloroplasto con la misma membrana, ¿ya? Los ribosomas son 80S y las subunidades son 60 y 40, y acá son 70S, ¿ya? Y curiosamente, los ribosomas de las mitocondrias y los plastidios, como los cloroplastos, son como los de las bacterias, ¿ya? ¿Qué significa esto 80S? ¿Alguien sabe? ¿Qué significa ese S? Ese, ¿qué pasa? Ese, los vatos locos forever. Ya, po, ¿qué significa ese? Ese es un eso, Yesenia Sepúlveda está en lo correcto. Sedimentación. ¿Ya? Eso. Es un coeficiente de sedimentación que básicamente yo pongo un gel, ¿no es cierto? Que es un compuesto que es más o menos así como gel, ¿cierto? Y no, pues pon coeficiente de sedimentación, paréntesis S, eso sí, ¿ya? Y lo pones ahí y por peso las cosas avanzan una cierta distancia en un cierto tiempo. Y con esa distancia que avanza en cierto tiempo se calcula el coeficiente de sedimentación. Y mientras más grande, más pesado es algo, se mueve más, ¿cierto? ¿Sí? No, pues PCR es otra cosa. Ya, entonces, básicamente estos son como más pesados que estos otros que están acá. Y lo curioso es que en las mitocondrias y cloroplastos, los ribosomas, que también tienen ribosomas propios, son tipo bacteria. Oh, ¿ya? Los eucariontes tienen intrones y los procariontes básicamente no tienen intrones, es muy raro que tengan intrones. ¿Sabes lo que son los intrones? Intrones suena como de los Transformers, ¿sí? Activar intrones, no. Los intrones, las cosas que no codifican, efectivamente. Y eso permite varias cosas, porque los intrones son
secciones no codificantes en un gen, en un pedazo de ADN. En un pedazo de ADN, en eucariontes, hay un montón de pedazos entre medio que son no codificantes. Pero ojo, porque estos intrones y exones se pueden leer de distinta manera de acuerdo a los promotores y para el lado que se lea. Entonces, ¿qué es lo que permite? Que con el mismo pedazo de ADN se tenga más información, porque puedo transcribir ese pedazo de ADN con distintos marcos de lectura. Entonces, tampoco es basura, porque además tiene un rol estructural ese ADN no codificante. ¿Ya? Entonces, no es basura. ¿Ya? Eso también es como del colegio, como cuestiones que quedan así como basura. Es como toda esa información que en realidad no es así. Pues como decir, el cerebro humano solo usa el 10%, mentira, como el 10%, o sea, no existe ningún sistema biológico que tenga el 10% de eficiencia. La selección natural lo selecciona inmediatamente para el otro lado. No existe un cerebro al 10%. Bueno, podría ser ahí en Valparaíso, en Argentina con Montt, puede ser, ¿ya? Pero bueno. No, pues sí. Los intrones lo que eso es que se sacan y pueden haber distintos marcos de lectura para codificar distintos genes, ¿ya? Y en el caso de los procariontes, generalmente no tienen intrones, sino que se codifican así de corrido nomás, ¿ya? ¿What? Que la selección no ¿what? Puta, fuerte, qué fuerte. Bueno, después lo conversamos otro día. Los eucariontes en general son células más grandes y los procariontes son células más chicas. No, hay bastante evidencia de selección natural, ¿ya? Ojo que no significa que toda la evolución sea por selección natural, que lo vimos en el curso anterior. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Que no toda la evolución tiene que ser por selección natural, pero la evidencia en la selección natural es pero por kilos, en todos los grupos de organismos, ¿ya? Sí, pues. Pero eso no significa que lo otro no ocurra. No sé si me caché. O sea, que yo use velas en mi casa no significa que no exista energía eléctrica. Significa que yo no la uso, ¿no? Eso es todo. Y no significa que no alumbre la vela. Pero bueno, yo son las metáforas, en fin. Ya. ¿Cómo es la cosa de la vida? ¿Quién está aquí? Apurémonos porque nos queda poquito. Aquí está Luca. Ahí está Luca. ¿Sí? El Luca. Ahí está el Luca. Y este es el árbol de la vida, y lo que podemos ver acá, que por un lado están las bacterias, por otro lado están las arqueas, y por otro lado están los eucariontes, ¿ya? Y este arbolito nos muestra que de hecho los eucariontes son más cercanos a las arqueas, ¿ya? Y que nos muestra además que tenemos un origen común, y además aquí hay un montón de crosstalk lateral, ¿ya? Que unos con otros, y todos con todos, y aparte de eso, tenemos a esta persona que es muy destacable, es una mujer en ciencia y que es famosa, cosa que ustedes saben que no sé si vieron la charla de la Cristina sobre sesgo de género en ciencia y de regiones. ¿La vieron? Pero ¿cómo? Oye, organicé un ciclo de charlas de mujeres en ciencia justamente para los alumnos de pregrado y las alumnas de pregrado para que estén, ¿ya? Hace poco, bueno, mira, métanse al canal de YouTube de la Facultad de Ciencia, que es como YouTube, no sé qué, C raya Facultad Ciencias PUCB, ya, lo pueden buscar. Y ahí hay un ciclo de charlas de mujeres en ciencia, hay dos charlas que son buenísimas, una que tiene que ver con difusión de la comunicación de la ciencia, con la Nelly, que es una galla seca en comunicación de la ciencia, y lo segundo es una charla de la Cristina Dorador, que es una activista por la igualdad de género en la ciencia y muestra datos cuantitativos, duros, de que el sesgo en Chile es brutal y que incluso en países desarrollados de primer mundo hay sesgo de género en ciencia. Y es bueno. Canal de la Facultad de Ciencia, y ahí estamos sacando cuestiones bien entretenidas. Ya, ese ciclo es súper choro, y la primera charla la dicta Rosa Vera, que fue decana de nuestra facultad, y después está la charla de la Nelly, que es de comunicación, y la charla de la Cristina, que es de sesgo de género, y que se llama
haciendo ciencia desde la diversidad humana, algo así, súper buena, súper buena. Véanla, ¿ya? Entonces, una de las cosas que está súper clara es que las mujeres se han invisibilizado en la ciencia en general. ¿Para qué vamos a hablar de Rosalind Franklin, ¿no es cierto? Y la cuestión del ADN y toda esa onda, ¿cierto? Pero bueno, aquí ella es una de las mujeres que ha sido reconocida. La Lynn Margulis estuvo en Chile, eh, por ejemplo, ¿cierto? La Lynn Margulis estuvo en Chile, en la Universidad de Concepción, haciendo unas charlas, y lo que postula ella es la famosa teoría endosimbiótica, que muestra que desde un organismo procarionte hubo un evento de endosimbiosis, generó las mitocondrias, y ahí se generaron los animales eucariontes no fotosintéticos, como los hongos y los animales, y por un evento de endosimbiosis con una bacteria fotosintética, una cianobacteria, se originan los organismos fotosintéticos como las algas y las plantas, ¿ya? Secalin Margulis. Y aquí tenemos la explicación de por qué estos organelos tienen doble membrana, porque aquí tengo una bacteria y tengo un huésped que lo envuelve, ¿ya? Eh, Estos son los periodos en que postuló la teoría, ¿ya? No, ella murió el 2011. Ya murió, falleció el 2011, ¿ya? Entonces, ahí tengo una membrana del huésped, la membrana de la bacteria, ¿cierto? Entonces, al ingresarlo, ojo que no esto no es fagocitosis, es endocitosis. Fagocitosis que se lo come. Acá no se lo come. Lo incorpora y queda con una doble membrana. Y por eso los organelos como los cloroplastos y mitocondria tienen doble membrana. Por eso tienen ADN propio. Por eso tienen plásmidos, que son circulares, igual que en las bacterias. Por eso tienen ribosomas tipo bacteria, porque en el fondo son bacterias que están domesticadas, digamos, pero eran bacterias y que se incorporaron y ya son amiguis, pero eran bacterias de vida libre. Gata, sale, que se me da para la pieza esta gata. Y acá, esto ya sí es como ya para, porque en algunas algas hay eventos de endosimbiosis adentro de otra endosimbiosis, adentro de otra endosimbiosis, adentro de otra endosimbiosis, y hay organismos que tienen organelos de 4 membranas. ¿What? Y les prometo que es una cuestión así que ya... así como, ¿qué? Claro, entonces tenemos una bacteria, incorporó una cianobacteria, que después todo eso se metió adentro de otra cosa, y de eso adentro de otra cosa, y ya es como... Ah, no, chao, me perdí. ¿Ya? Y eso son en grupos de algas que son menos conocidas. Por eso la gente como que no las cacha. Y los ciclos de vida de estas cuestiones, olvídense, son unos quesos, pero ya... Ya, todos estos que están acá, ya, todos estos que están acá es un grupo que se llama Arqueplastide, que vienen todos de un evento de endosimbiosis, que son todos los organismos que tienen cloroplastos con doble membrana como normales, entre comillas, y ahí tenemos las plantas y las algas verdes, la ascaroficia y la euglenófita y las otras algas verdes, ¿cachai? Pero por este otro lado, tenemos estos eventos secundarios y terciarios de endosimbiosis que terminan en una ensalada que olvídate, ya, chao. No. Es como adentro de estas muñecas rusas de la... ¿ya? Así, ¿ya? Loco. Las matioscas, exactamente. Bien. Antes bueno, lo primero es si alguien tiene preguntas. Todavía nos quedan unos pocos minutos y antes de irnos tengo que dejarles una asignación de trabajo, ¿ya? Ya creé el glosario, pues. Está en el aula. Ustedes van a la primera pestaña, pestaña del aula, y hay una cosa que dice glosario del curso. Y de hecho ya creé el primer término que dice botánica. Ojo que le pueden poner imágenes, pero fíjense que el tamaño de la imagen sea razonable. No pongan las imágenes tal cual de internet porque a veces quedan como de este volado y no se ve bien. Tienen que reducir el coso. ¿Tá? Sí, ojo que subí todas las clases, pero ya les avisé que iba a modificar algunas, ¿cierto?
esta se la subo hoy día. El último postulado tiene que ver con que en la célula ocurre los elementos, las reacciones bioquímicas y está el ADN que permite la replicación. Eso. No, esa es la tercera. La cuarta es la que le acabo de decir. ¿Ya? Pero en todo caso es lo mismo. Yo nunca les voy a preguntar una pregunta así de dígame el postulado 2 de la... No, las pruebas no son así. ¿Ya? Bien. Y lo último, antes que nos vayamos, hay un PPT parecido, pero este es el actualizado. Este es el 2020 Full HD 4K. No sé, ¿ya? El otro es como que está más añejo. ¿Ya? Pero es parecido. Igual esta clase, recuerden que va a quedar grabada y la voy a subir al aula, voy a subir el video al aula. ¿Ya? Voy a ir por pestañas ahí, qué sé yo. ¿Ya? Final. Y lo último es que para la próxima clase requiero el primer grupo para presentaciones. ¿Quién se ofrece voluntario? Tienen que preparar una presentación. Para el próximo miércoles. Próximo miércoles. Sí, pues, tan pronto. Al tiro nomás, pues. No, es súper. No es broma. Es súper simple. Súper simple. Tienen que preparar. Miren, un grupo. Necesito que se junten 4 personas, o 5 personas, o 3 personas. De 3 a 4 personas. ¿Ya? Y la presentación es sobre modelos celulares eucariontes. 10 minutos. ¿Ya? ¿Quién va? ¿Por ahí alguien se ofrecería? Antonia, Eduardo, modelos celulares eucariontes. Ya, listo. Ahí están ya. Si se les suma a alguien más, lo pueden coordinar después por WhatsApp. ¿Ya? Escuchen bien qué es lo que tienen que hacer. ¿Ya? En la próxima clase vamos a partir con eso y tienen que presentar 10 minutos, 10 minutos, ¿ya? Una presentación en PowerPoint donde una persona exponga. El trabajo lo preparan entre todos, pero solamente uno expone. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en 10 minutos es poco tiempo, entonces cuando cambian muchas personas se vuelve como enredado. ¿Ya? Exponga el que se sienta más cómodo exponiendo. Listo. ¿Ya? Después de eso, esos 10 minutos tienen que mostrar el contenido que le estoy diciendo. Modelos celulares eucariontes. Ahí tenés. Planta, alga, ¿no es cierto? Hongos y animales. Esos modelos celulares. ¿Ya? Cosas generales. 10 minutos, recuerden, 10 minutos. Pueden usar imágenes, pueden usar diapos, ¿no es cierto? Texto, poco texto. ¿Y qué es lo que evalúo? Uso yo una rúbrica de evaluación donde evalúo, ¿ya? Presentación, evalúa los aspectos visuales, las diapositivas, cómo están construidas, si el tamaño del texto es suficiente, si hay buen contraste. Por ejemplo, sí, se las puedo mandar. Si, por ejemplo, es un fondo amarillo claro con letra blanca, no se ve, ¿cierto? Por ejemplo, o la cantidad de texto, si pongo un texto tamaño 8 de arriba hasta abajo en una diapo, tampoco es muy bueno, ¿cierto? También incluye la parte oral, ¿ya? Después, contenido. El contenido tiene que ver con que la información sea correcta, o sea, que no se condoreen con buscar, poner información que está mal, derechamente. Tiempo, si es menos de 10 minutos, ¿listo? Después, preguntas, que las preguntas son a todo el grupo. Las preguntas son a todo el grupo, ¿ya? Autoevaluación y coevaluación, pero que la coevaluación es de los compañeros, que escuchen la presentación, ¿ya? Sí, pueden ser 5. Cada ítem se evalúa de 1 a 4, con puntos cuánticos, así, 1, 2, 3, 4, o incluso pueden ser a veces medios puntos, pero no más detalle que eso, y que representan como 25%, 50%, 75%, 100% de logro. Entonces, si alguien tiene 10 minutos o menos, tiene 4 puntos en tiempo. ¿Me entienden? Igual se los puedo subir ahí por el aula detallado y todo, pero recuerden, tienen que presentar sobre modelos de célula eucarionte y el grupo ya está definido,
que es el grupo de Antonio Herrera. ¿Y quién más estaba ahí? Se me olvidó. ¿Ya? Organícense bien, no más de 5, imposible más de 5, ninguna circunstancia más de 5. ¿Ya? ¿Todos claros? Adiós. Ya, si tienen, por supuesto, si tienen preguntas, me escriben al mail, no por el aula, escríbenme directo al correo, por favor. ¿Ya? Sí, dime.